Doctora, buenas noches. ¿Me escucha? ¿Me confirma, por favor? Muy buenas noches, sí. Voy a empezar con la presentación, doctora. Muy buenas noches, estimados participantes. Les saluda Kelly, asesora académica del Centro de Capacitación Galeno SIP. Bienvenidos al curso de auxiliar en guarderías, criaderos y refugios para animales de compañía. El ponente a cargo del curso es la doctora Ángela Parra González. Para una buena exposición, por favor, mantener micrófonos y cámaras apagadas, a menos que el ponente solicite su participación. Cualquier consulta o duda que tengan lo responderá al final de la presentación. Asimismo, para todos los participantes que deseen solicitar el material clase grabada y el certificado, les dejo mi contacto en el chat. Esperando que el curso sea de su agrado, le doy el pase al ponente. Buenas noches, doctora. Hola, muy buenas noches para todos. Ya les comparto la pantalla para poder iniciar la ponencia. ¿Será que me puedes volver, por favor, anfitriona, para compartir la pantalla, por favor? Muchas Listo, gracias. doctora. Listo, gracias. Ahora sí. Dios mío. Ok. Vale. Entonces, muy buenas noches para todos. Como lo dijo mi compañera, bienvenidos a la clase de auxiliar de guardería en la parte de criaderos, refugios para animales de compañía. Entonces, esta ponencia está dividida en 5 ítems. La primera es identificación de signos de salud y enfermedad en caninos y felinos. El segundo ítem son procedimientos de manejo diario y rutinas de cuidado referente pues a la parte de criaderos. La tercera es gestión de residuos y control de plagas en entornos de cuidado plenamente pues a la parte del animal. El cuarto es identificación y actuación frente a las emergencias, específicamente cuando los pacientes tienen algún tipo de herida, fracturas o envenenamientos en total. Y la última, que sería el quinto, es manejo de registros de salud referente pues a la parte de alimentación, de vacunación y la parte de comportamiento. Entonces, para poder iniciar, recordar de mantener sus audios y micrófonos apagados y al final de la ponencia les estaré respondiendo cualquier inquietud que tengan referente a la ponencia. Bueno, entonces empezamos con el primer ítem, que es identificación de signos de salud y emergencias en referente pues en caninos y felinos. Entonces, empezamos específicamente con los signos físicos que nosotros podemos ver que referente, pues, de pronto un canino puede ingresar o tener referente, pues, al cuidado. Entonces, específicamente los caninos pueden llegar a ingresar específicamente con jadeo,
secreción de las mucosas, decaimiento total y síntomas respiratorios. Entonces puede ser que un canino, estando él en su estado de quietud y totalmente, pues de pronto sin hacer una actividad física que comprometa mucho su ritmo cardíaco o sus frecuencias cardíacas, entonces el paciente va a empezar a jadear. Entonces un signo de jadeo estando plenamente pues en stop, me refiero a que no haga tanto comportamiento físico. Entonces el paciente puede de pronto estar presentando una descompensación y que la esté reflejando frente a este signo que es de jadeo constante y por ende pueden agregar mucha salivación, que puede ser también aparte síntoma de estrés en primera instancia. Entonces, otro puede ser que el paciente empiece con secreciones a nivel nasal y ocular, ya sea de forma bilateral, ¿sí? Que suceda en ambas fosas nasales y que por ende pues empiece a generar mucho lagrimeo o de pronto un tipo de estornudos de forma constante o tos en que pues nos indicaría que nuestro paciente pues de pronto está incubando algún tipo de viremia o sintomatología generalizada. Por otro lado, podemos obtener que nuestro paciente está totalmente decaído, que por ende pues no tiene una actividad física activa, que por otro lado el paciente no consume de forma correcta alimento ni consume de la misma forma agua. Entonces hay inapetencia absoluta. Por otro lado, ruidos respiratorios, sin necesidad pues de pronto auscultar el paciente. Al momento pues de pronto estar en momentos de quietud, el paciente al momento de su inspiración y expiración se pueden escuchar o visualizar síntomas respiratorios como estornudos o procesos de flema o secreciones en conjunto, pues como se observa en la segunda imagen, que nos puede indicar que está empezando con un cuadro respiratorio de forma de pronto aguda a crónica que se puede complicar a futuro. Entonces, los caninos normalmente esos son los signos de forma visual, ¿sí? Que podemos llegar a observar que de pronto esté ocasionando algo alterno o diferente en estos pacientes, ¿sí? Que de pronto nos están diciendo como una especie de alerta para que los pacientes empiecen a presentar este tipo de sintomatologías. Por otro lado, a diferencia de los felinos, más que todo, pues ellos en la parte de visualización, como se ve en la primera imagen, pueden presentar signos de enfermedad o de estrés. Entonces, como pueden ver en la primera imagen, pueden presentar no solamente llegado al caso, síntomas respiratorios, sino en esta ocasión, ellos tienen la capacidad de generar una afección en la parte de las orejas y en la parte nasal que pueden presentarse con costras de formas de pronto esporádicas y que esto pues crezca con el tiempo. Que este tipo de costras se conviertan en secreciones, ya sean hemorrágicas o nasales o mucopurulenta, que es con flema. Cuando los pacientes tienen un grado de jadeo, normalmente pues esto ya es algo más patológico a crónico, un felino nunca les puede jadear. Si es un signo de jadeo, puede ser que esté presentando o pueda iniciar un choque anafiláctico, hipovolémico o descompensación general. Y eso sería un síntoma de alerta de forma inmediata. Por otro lado, un paciente que está totalmente postrado, así como les evidencié también en la imagen de caninos, que no consuman de la misma manera agua ni concentrado y que por ende pues esté presentando esta sintomatología de decaimiento absoluto. Doctora, buenas Entonces, noches. Disculpe que le corte. Su pantalla no se visualiza. ah, bueno. Ahora sí se visualiza, me confirmo. Ahora sí, doctora. Ah, ok. O sea, las primeras imágenes nunca se visualizaron. No, doctora. Ok, vale, entonces no hay problema. Ya vuelvo a repetir de forma rápida.
Entonces, bueno, como les comentaba, la parte de caninos, los pacientes pues presentan signos de jadeo, ¿sí? De secreción bilateral en la parte nasal y ocular, decaimiento absoluto que les pueden generar que el paciente no consuma alimento ni agua. Y por otro lado, los pacientes que presenten ruido respiratorio, que son signos sin necesidad de nosotros tocar el paciente, ¿sí? Vamos a pensar de una vez que el paciente pues tiene algún tipo de patología, ¿sí? Ese sería más que todo en caninos. En felinos, como les comentaba, más que todo presentan costras de forma a nivel de las orejas y a nivel nasal. Estas costras en algunas ocasiones incluyen secreciones hemorrágicas, mucopurulentas o transparentes. Les comentaba que cuando los pacientes tienen un jadeo, eh, es un signo patológico bastante crónico que no solo se evidencia por estrés, sino que puede ser un signo de que el paciente te puede entrar en algún tipo de choque, ya sea hipovolémico, anafiláctico o hipotensivo, dependiendo de lo que presente sistémicamente. Y un decaimiento total que el paciente pues no quiera consumir ningún tipo de concentrado y aparte pues no haya administración de agua. Entonces, esos serían los signos que podemos visualizar. Entonces, ya al momento de nosotros ya acercarnos un poco más al paciente, ¿sí? Entonces, vamos a evaluar específicamente estos signos para confirmar lo que de pronto se ve en la parte de visualización de ese paciente. Entonces, las mucosas sanguíneas hablan mucho de lo que mi paciente posiblemente pueda tener. Entonces, eh, como se ve en la primera imagen, unas mucosas que están muy congestivas, me refiero a la parte rosada, así como se ve un rojo brillante o un rosado muy brillante, me indica un problema de congestión de pronto en la parte de un fallo cardíaco, ¿sí? De pronto es un paciente que no, al momento de hacer de pronto actividad física, se canse mucho o de pronto genere síncopes o de pronto desmayos esporádicos. Entonces tienden a tener mucosas de este color. Por otro lado, hay pacientes que pueden tener las mucosas totalmente pálidas o blancas, que parecen una pared. Entonces, es un síntoma, perdón, de que el paciente pues no está compensando de forma correcta y que aparte pues le hace falta de pronto hidratación y aparte pues producción de glóbulos rojos. Más que todo las mucosas de color amarillo, esto son más que todo en felinos, ¿sí? Felinos que de pronto así pasen solo un día sin comer, los pacientes presentan este tipo de alteraciones como hígado graso. Entonces, este hígado graso genera una lipidosis hepática que es muy común en la parte de felinos. Entonces, generan pues este tipo de alteraciones en la parte como tal de la mucosa, no solamente la mucosa, sino en la parte bucal o geniturinaria. Cuando tenemos las mucosas de color morado, me indica que mi paciente pues no está oxigenando de forma correcta. Entonces, no más con nosotros visualizar estas mucosas, nos indica que nuestro paciente está mal, ¿sí? Y necesita un cuidado rápido o de emergencia de parte pues de auxiliar. ¿Sí? Que se puede acercar mucho pues a la parte de, de este tipo de refugios. Por otro lado, también podemos identificar un paciente que de pronto requiera consulta general o de forma emergente o rápida la parte de hidratación. Entonces, uno de los tips básicos es de pronto el retorno del pliegue cutáneo. Entonces, al momento de nosotros realizar este levantamiento que se ve en la imagen, o el tiempo de llenado capilar de las mucosas, podemos evidenciar que nuestro paciente pues está en una deshidratación bastante profusa. Normalmente pues este pliegue o este retorno que observamos en la foto debe ser de forma inmediata, ¿sí? Si nuestro paciente tiene este plegamiento y demora más de 2 minutos, me indica que el paciente tiene un grado de deshidratación agudo o acrónico cuando se queda totalmente la piel donde la dejamos. Por otro lado, es muy común que los pacientes, ya sea que ingresen o presenten cojeras esporádicas por un mal movimiento, jugar muy brusco con otros pacientes y que pues generen este tipo de cojeras. Entonces, ahí tenemos que visualizar
de pronto qué miembro el paciente está cojeando, si de pronto ese miembro presenta algún tipo de laceración o de pronto sangrado constante, ¿sí? Me refiero de pronto que tenga alguna hemorragia o que se haya cortado, ¿sí? Y que de pronto pues esa cojera no es un signo de que mi paciente pues esté presentando este tipo de identificación de cuidado de salud. Más que todo en tierra caliente, ¿sí? Se produce de pronto este tipo de alteraciones. De pronto por movimientos bruscos por otro mascota o por peleas o, o que el paciente, pues, un lamido constante pueden generar este tipo de heridas. Entonces, más que todo, pues algunos criaderos o guarderías son de clima templado o de clima caliente. Entonces, cuando son este tipo de heridas, debemos tener en cuenta o mucho cuidado, ya que esto hay proliferación pues de mosca, ¿sí? Estos hematófagos ingresan pues en la parte de la herida, que es una herida fresca, y pueden depositar huevos. Entonces es allí donde se pueden fusionar o crear la parte de los famosos nuches o miasis, que son gusanos a nivel interno de la piel por esta proliferación de heridas abiertas. Entonces, cuando hay esta alteración de heridas abiertas, hay que tener mucho cuidado con ese efecto secundario que les comento, que es por la cantidad de gusanos o miasis que hay internamente. Entonces, por otro lado, los pacientes también pueden presentar episodios hemorrágicos, ya sea como les comentaba, por una alteración en la parte de algún miembro o que de un momento a otro pues empiece a estornudar de forma esporádica este tipo de producción de sangre por la parte nasal, bucal o por alguna herida que el paciente presente. Entonces, identificando pues estos tips que les doy, ¿sí? Básicos, que unos con los signos que nosotros evaluamos visualmente y otros son los que ya como tal pues vamos a tocar el paciente y pues mirar de dónde proviene de pronto el sangrado, de dónde viene de pronto la laceración, la herida o el proceso sistémico que puede estar ocasionando que requiere pues urgencia de forma inmediata por control médico general. Entonces, hablamos del segundo ítem, que son procedimientos de manejo diario y rutinas de cuidado específicamente en la parte de guardería. Entonces, la rutina diaria, como les comentaba, viene muy de la mano con la parte de cómo se ve mi paciente el día de hoy, ¿sí? Que puede ser que de la noche a la mañana el paciente pues esté decaído, con somnolencia o referente pues a los signos clínicos que les acabo de mencionar. Entonces es importante pues tenerlos en un control o un chequeo médico general a este tipo de pacientes, que al menos pues se les haga los chequeos básicos, que sería pues un hemograma, que es para visualizar, por ende, si de pronto hay un tipo de anemia, deshidratación o cómo está el riego de la parte de plaquetas en esta ocasión. O sencillamente cómo está generando, funcionando la parte renal o hepática del paciente, ¿sí? Son chequeos de rutina como control general para las mascotas, ¿sí? Son plenamente las mascotas. Mínimo, estos chequeos más que todos en criaderos o en guarderías se debe realizar cada 6 meses, ¿sí? Independientemente de que el paciente, pues ustedes lo vean sano, activo y feliz, para evitar este tipo de alteraciones se deben hacer estos tipos de control o médico general por lo menos cada 6 meses. Y si ya hay algún tipo de enfermedad, tener en control más seguidos, por lo menos mensuales, para poder visualizar esta parte como tal. Eh, por otro lado, referente pues ya a la parte física o ambiental de donde se encuentran este tipo de refugios o guarderías o los criaderos, es importante siempre realizar pues una desinfección general, la parte de flameo y control de cargas parasitarias. Normalmente pues yo diría que uno de los más problemas, ¿sí? Externos es la parte de los parásitos, ¿sí? Ya sea parásitos internos o externos, que serían los ectoparásitos externos como pulgas, garrapatas, piojos y ácaros. Internos ya serían pues la parte de gusanos, nemátodos, céstodos, ¿sí? Que son gusanos a nivel internos. Entonces, como tal, eh, para nosotros tener un control de cargas parasitarias, más que todo, pues se debe hacer un control general, pues para hacer este tipo de rutinas o de manejo. Entonces, desinfección plenamente, pues en donde duermen los pacientes, tener una buena limpieza referente a sus deposiciones de materia fecal y de orina, ¿sí?
ya que de pronto algún tipo de mala higiene llama mucho a roedores, ¿sí? Entonces, los roedores pues tienen más enfermedades más crónicas que les pueden afectar hacia los pacientes que están en guardería o en criadero, o aparte también pues de parte zoonótica para el ser humano. ¿Sí? Normalmente, pues ellos pueden transmitir la leptospira, que es bastante común en este tipo de los ratones frente pues a este tipo de zonas, que son más que de todo de tierra caliente o de clima un poco templado y que y por ende, pues por una mala higiene puede traer este tipo de roedores o por de pronto comida, más que todo que más adelante hablaré de la parte de las bodegas referente pues a la parte de los concentrados como tal. Para nosotros es importante flamear esto, la parte como tal de jaulas donde se encuentran estas mascotas, ya que algún síntoma o signo que les comenté anteriormente, que son secreciones nasales o respiratorias, eh, o de pronto cargas virémicas altas o parasitarias, la parte como tal de estos virus pueden infectarse en objetos inanimados como las jaulas, el suelo, la ropa o algunos potes de basura, etcétera, entre otras cosas. Y ahí pueden durar o proliferar durante muchos años. Entonces, si ingresa de pronto otro paciente sano a guardería o a criadero por un cierto tiempo, el paciente pues preciso pues no tiene un control correcto de vacunación ni desparasitación, entonces por ende pues se puede enfermar plenamente porque no se hizo una desinfección correcta. ¿Sí? Entonces, por eso es importante el flameado para ayudar a romper o a liberar esas capas de los virus y poder llegar a tener un control más higiénico frente a estas enfermedades. Como les comentaba, las cargas parasitarias altas es uno de las más problemáticas de los criaderos. Eh, Más porque de pronto ellos se tienen que tener un plan de desparasitación correcto y completo, que ya más adelante les explico cómo se debería realizar. Y aparte, pues en el consumo de agua, ¿sí? El agua, pues de los criaderos, tienen que tener ustedes un control y una desinfección, no solamente pues en los platos en donde se sirven la parte de el suministro de agua, sino también en todo referente a las tuberías, ya que pues allí también puede haber alta cantidad de bacterias y que si los pacientes no se han desparasitado de forma correcta, pues puede empeorar un poco más el cuadro clínico. Entonces, por eso es importante los pacientes que ingresen a guardería, ¿sí? Por lo menos un tiempo esporádico, es importante que los propietarios o hacerles saber para no proliferar este tipo de enfermedades, tener un chequeo completo. Entonces, normalmente se le realizan pues exámenes sanguíneos a los pacientes para descartar pues cualquier tipo de enfermedad. Entonces, normalmente pues en caninos, como les comentaba, o en felinos, se debe hacer un chequeo, una rutina de sanguínea básica, como lo es el hemograma, y la parte de las bioquímicas para evaluar la funcionalidad del hígado y del riñón. Otras pruebas básicas, que son la parte como tal de pruebas que son de carga virémicas y parasitarias, más que todo pues el famoso distemper o también se conoce como el moquillo canino, el parvovirus, que también estaría la parte del coronavirus, la leptospira o la brucela. Normalmente son enfermedades que pueden atacar pues a cualquier paciente y que si el paciente de pronto tuvo la enfermedad y está hasta ahora en recuperación y se lleva a guardería, la verdad no los deberían recibir, ya que pues eh, estos diagnósticos o estas enfermedades pueden infectar no solo a uno, sino a todos, porque como les comento, el virus puede durar por mucho tiempo o hasta años en zonas o en objetos inanimados. Entonces es importante pues siempre descartar este tipo de enfermedades. Por otro lado, una de las más comunes, pues en casi todo el mundo o el país en general, es la parte de enfermedades hemoparasitarias como lo son la Ehrlichia, Anaplasma, Babesia o hepatozón. Son enfermedades que la pueden transmitir ectoparásitos como pulgas, garrapatas o los piojos. O regado el caso, pues hay pacientes que de pronto nunca en la vida pues se les ha montado ninguna pulga o garrapata o están en un control siempre muy correcto de estos ectoparásitos. Pero
la madre de pronto en gestación tiene esta enfermedad, entonces ella transmite esta enfermedad a través del cordón umbilical, afectando pues a los fetos y a los cachorros y ellos nacen con la enfermedad. Normalmente pues este hemoparásito no tiene no tiene cura la enfermedad y por ende esto siempre se va a alimentar del hematocrito y la hemoglobina de los pacientes. Entonces, siempre hay que tener en cuenta pues un control más completo, ¿sí? Lo mismo, llegado al caso pues de que el paciente tenga la enfermedad, lo ideal es que este paciente esté libre de pulgas y garrapatas, ya que a pacientes sanos, si lo llega a picar una pulga de este paciente, de una vez se va a infectar o contaminar. Entonces, por eso es importante el control de esto. Por otro lado, los felinos. Lo mismo se debe realizar exámenes de perfil básico, el hemograma y pruebas de bioquímica sanguínea para descartar pues este tipo de enfermedades. Más que todo, ellos presentan enfermedades propias en felinos como lo son SIDA y leucemia felina. Aparte pues está el calicivirus felino que por ende pues afecta bastante la parte respiratoria, la parte reproductiva del paciente y que tenga compromiso como tal de la vida de él. Entonces, estas también son enfermedades que no tienen cura y que por ende, pues los pacientes, la idea es lo mismo que el control de hemoparásitos en caninos, llevar un control mensual de por vida para que tengamos de forma, pues controlado pues esta enfermedad. Ellos también sufren de hemoparásitos, normalmente pues ellos son de micoplasma y hemobartonela, la parte pues de los felinos. Lo mismo, este virus se puede transmitir por las vías respiratorias, por estornudos, por lamidos o por compartir platos. Entonces, por eso es importante el control específicamente de estas enfermedades, ya que si, como ustedes pueden ver, esto se transmite muy rápido y muy fácil a otros pacientes sanos, y más si estos pacientes pues no tienen un chequeo completo y regular. Eh, por otro lado, es importante recordar que cada 6 meses se deben tomar muestras en la parte de los puntos de los canales de agua, específicamente como el tanque, la parte de la canilla o la casa, los caniles como tal o el pasillo por donde pasa toda la parte del agua. Ya que les digo, ahí puede haber gran cantidad de virus o bacterias de alta contagibilidad y que por ende pues puede afectar específicamente a los pacientes. Entonces, nosotros el control del criadero normalmente pues para la parte de aguas eh, es importante que, entonces, pues en varios lugares no solamente pues hay este tipo de llaves, ¿sí? Sino también pues de pronto hay mangueras, eh, sifones, rejillas, entre otros, que son canales plenamente del agua. ¿Sí? Y que allí, pues pacientes que no se han desparasitado de forma correcta, pues puede afectar a otros pacientes sanos, incluyéndole la carga bacteriana y parasitaria a través de solamente pues el agua. Entonces, para esto se debe hacer un cuidado correcto para eliminar o controlar un poco la parte de cargas bacterianas y parasitarias. Entonces, hablamos que en primera instancia vamos a identificar el sitio que vamos a tomar la muestra. Normalmente, pues son este tipo de llaves las más comunes que hay, ¿cierto? Entonces, identificando pues la muestra, entonces, normalmente pues el grifo o la canilla pues es metálica. Entonces, este debe ser flameado con una mechera, ¿sí? Lo ideal, hasta que se ponga pues en un cierto color diferente para identificar pues que la parte como tal de ahí de bacterias se elimine un poco. Luego se abre la llave y se deja caer abundante agua, ¿sí? Para que limpie por ende pues la superficie. Por otro lado, vamos a coger un recipiente que esté estéril. Normalmente pues estos recipientes son más que todo los que son de muestra de orina de uso humano, que son los más conocidos, más económicos y más fáciles de adquirir. Entonces, como vienen plenamente estériles, entonces ese recipiente no sirve. Entonces, de ahí, pues vamos a dejar llenar pues el frasco, teniendo en cuenta pues que es una muestra bastante pequeña, ¿sí? Lo ideal es tapar muy bien la muestra una vez tomada, sin dejar pues que quede ni muy lleno ni muy vacío.
sino pues en una medida un poco óptima y con el fin pues que el traslado sea lo más rápido posible, máximo en 2 días, ¿sí? Para evitar de pronto proliferación de nuevas bacterias por de pronto pues la humedad que tenga a nivel del agua. Y pues ahí se van a evaluar específicamente esto, qué tipo de pronto bacterias o parásitos hay creciendo a nivel del agua y que ese sea pues la posible causa de que otros pacientes en guardería o en criaderos se enfermen. Entonces, es importante siempre el cuidado plenamente pues de la desinfección del área donde se abren las llaves. Está por otro lado, o que es importante, les dejo pues esta frase o este mensaje, que es importante que ustedes capaciten un personal, pues que conozca todo el tema de la bioseguridad que implementa pues un criadero y una guardería. Por otro lado, pues que que la persona encargada pues tenga una disposición de residuos y bienestar animal. Entonces, normalmente en cada lugar debe haber por lo menos este tipo de canecas, las cuales pues son de residuos para separarlos y clasificarlos de forma correcta, que son por colores. Entonces, el punto ecológico se evalúa de una caneca verde, otra gris y otra roja, en la cual cada una de ellas pues se van a depositar ciertos implementos. Entonces, algo tóxico, algo de pronto de alimentos o otro de plástico, ¿sí? Dependiendo pues de lo que nosotros vayamos a ir eliminando referente a la parte de guarderías. Entonces, es importante plenamente pues la parte como tal de los residuos de los pacientes. Por otro lado, de los recipientes. Por otro lado, pues los albergues es de importancia que el personal tenga contacto con los animales y sea consciente pues de la condición que tenga el paciente, ya sea pronto una degeneración o una enfermedad mortal o terminal, y que realmente eso es de paciencia, ¿sí? Entonces, un personal que en realidad pues esté dispuesto a tener bastante paciencia, ya que pues en estos lugares es bastante el trabajo y bastante pues estrés. Eh, y tener en cuenta pues que está tratando con seres que normalmente esto son otra parte del núcleo familiar, si son guarderías, otros que de pronto pues están en adopción, con el fin pues de cumplir una recuperación total y una posible adopción llegado el caso a futuro. Entonces, hay algunos pacientes en guarderías que pues tienen un cierto tipo de medicación y otro tipo de concentrados, otros que de pronto son más chochos que otros. Entonces, les llegan con mucha comida o con muchas tazas, etcétera, etcétera. O que plenamente, pues para los que son de criaderos que están en posible adopción, entonces pues se deben alimentar de forma constante. Entonces, hay otra patología, les hablé ya pues de la parte de parásitos a nivel del agua. Otra pues es la parte de las plagas y los roedores. Entonces normalmente pues las bodegas de alimento deben cumplir pues con una temperatura llegado el caso, sea un poco óptima, y que al momento pues de ustedes vaciar la parte de los concentrados debe ser por encima de unas asas de pronto de madera, llegado el caso si se puede, o de plástico, también existe en esa manera. Entonces, ¿qué hace? Que eso no está en contacto directamente con el suelo, entonces de pronto si genera pues mucha humedad, entonces el concentrado que vayan a incluir o la comida, pues no genera otro tipo de altura o de pronto de ambiente, generando que haya proliferación de hongos, que es lo más común, y que pues esto genere bacterias e hifas que se pueden introducir en la parte oral. Entonces, por otro lado, es importante tener en cuenta que si se abre un concentrado, que permanezca siempre sellado, si llega el caso. O de pronto reenvasar en timbos que estén plenamente sellados. ¿Por qué? Normalmente pues esta concentración, ya sea de pronto de proteína de carne, de pollo, hace que de pronto llame a las plagas, específicamente que a los gorgojos, a gusanos, a la parte de roedores como ratones, entre otros, ¿sí? Entonces, como les digo, ellos tienen una alta capacidad, pues, de generar enfermedades, ya llegado el caso, zoonóticas y que puedan afectar, pues, toda la parte de la alimentación del paciente e inocular cargas bacterianas. Entonces, normalmente, pues, se trata de mantener siempre encima de estas cajas, perdón, de estas tablas o material metálico, y luego, pues llegado el caso, se puede reenvasar en unos timbos pequeños
y con el fin pues de que ese concentrado no pierda la crocancia, pero que tampoco pues dure mucho tiempo porque puede generar humedad y por ende pues alta cantidad de hongos y eso puede proliferar. Entonces por ende pues por lo menos eso básico. Y procurar que de pronto el concentrado no dure mucho en esos timbos, mayor a una semana. Por lo mismo, porque así de pronto el concentrado pues esté bueno, hay proliferación de este tipo de plagas afectándole pues la parte alimentaria. Hablamos de la tercera ítems, que es gestión de residuos y control de plagas en el entorno. Entonces, normalmente es importante que ustedes tengan en cuenta, pues, que es en esa parte de criaderos o guarderías es muy difícil tener un control, pues, de estos ectoparásitos. Entonces, por ende, pues, al menos para tenerlo regulado, recordar que en los suelos o también en la parte como tal de las baldosas, ¿sí? Ya sean de concreto o de tierra, ¿sí? Etcétera, ¿sí? Es suelo. Allí van a haber proliferación de huevos de pulgas o de garrapatas, donde ellas ahí pueden oclosionar y cumplir su ciclo y por ende volver a infectar al paciente. Entonces, los productos que se pueden implementar para romper los huevos o eliminarlos de forma completa es con el amitraz, ¿sí? Entonces, el amitraz me ayuda pues como tal a romper esas capas de los huevos que dejaron pues estos ectoparásitos plenamente en el suelo. Es importante que ustedes no laven las camas o las cobijas de pronto de estos pacientes de criaderos porque se pueden intoxicar, ¿sí? Máximo que ustedes pueden es la cama, le pueden lavar es con cloro, perdón, con límpido o con cloro, ¿sí? También que sea una concentración un poco más alta, ¿sí? Dejarlo remojando para que pues ahí elimine y elimine pues de pronto suciedad, grasa y pues un poco de ectoparásitos. Pero si ustedes no desinfectan la parte de los suelos, entonces es muy difícil tener un control de este tipo de plagas o de ectoparásitos que pueden llegar por ende pues a infectar de nuevo a los pacientes. Hay otro producto que es un poco más fuerte y el olor pues me ayuda a eliminar un poco la parte de plagas. Pero de igual manera, cuando ustedes vayan a utilizar estos dos productos, que el otro es la criolina y el amitraz, los pacientes pues no pueden de pronto estar en el lugar por lo menos un día completo, con el fin de que se seque el producto y no vayamos a generar intoxicación. Entonces es importante de pronto pasar a estos pacientes en otra zona o en otra pieza mientras esa área se desinfecta con este tipo específicamente del suelo para eliminar la parte de plagas o huevos en ellos. Lo otro es tener un control de los platos, ¿sí? O las tazas a implementar, más que todo si se comparten con otros pacientes. Estas tazas normalmente también se pueden eliminar con límpido o con cloro. Se pueden dejar remojando en esta solución y luego enjabonarlas pues con un jabón plenamente que me ayuda a romper pues la grasa y la suciedad y que por ende pues este control de tazas es importante. Más que todo, pues tener a disposición varias tazas, unas que son más que todo para pacientes que recién de pronto llegaron, ¿sí? Y que no se sabe si están enfermos o no. O de pronto pacientes que hasta ahora les está pasando cierto tipo de enfermedad, otros que están completamente sanos para que no se enfermen, ¿sí? Todo depende o es un ciclo como tal. Y la idea es tener una correcta limpieza específicamente, pues ahora en esto, la parte de las tazas o los platos, ya sea de agua o concentrado. Entonces, en primera instancia, eso sería lo principal. En conjunto, pues como les comenté anteriormente, de la parte de desinfección general y flamear, y para controlar también la parte de parásitos. Entonces, ahí no solamente pues eliminamos con el amitraz y la criolina la parte de los huevos o la ruptura de estos huevos de los ectoparásitos, sino también esto, la parte como tal de el ciclo de los parásitos internos, ¿sí? Como tal. Y también para eliminar un poco la parte de la mosca o los hematófagos que también pueden haber. Por otro lado, la identificación y como tal, pues de enfermedades comunes, más que todo, pues por heridas o por fracturas o envenenamientos que pueden llegar a pasar. Entonces, primero que nada, pues les voy a explicar qué tipos de heridas se pueden producir, ¿sí? Normalmente pues existe una herida limpia que normalmente es creada quirúrgicamente o programada, ¿sí? Más que todo cuando he llegado al caso.
llegan pacientes que de pronto para esterilizar, ya sea para castración o varisterectomía o orquiectomía, que son los nombres médicos. Entonces, esa herida pues la vamos a crear nosotros como de pronto cirujanos o médicos, en la cual pues son heridas antisépticas que se controla pues la infección en quirófano y posoperatorio, ¿sí? O de pronto estas heridas limpias se convierten en contaminadas, que normalmente pues no hay un cuidado correcto. Entonces ahí pues de pronto en la guardería puede decir, no, es que voy a traer a mi perrito porque le tomaron ciertos puntos, entonces necesito que usted o su merced me lo cuide o esté en guardería mientras se recupera. Entonces, ahí es importante pues la parte pues de los conos o las donas o protección para la parte pues del cráneo con el fin de que el paciente no haga lo que está haciendo en la imagen. Generar pues un ladeado y lamer de forma constante la herida y que cabe la posibilidad de que el paciente se retire él mismo los puntos, ocasionando pues que la herida vuelva y se abra. Entonces, eso sería una herida contaminada limpia que el mismo paciente genera ese tipo de patrón. Entonces, recordar pues que las babas o la saliva o la boca de los pacientes caninos y felinos tiene alta cantidad pues de bacterias, cálculos, sarro dental y que ahí es allí donde se contamina pues este tipo de heridas. Hay otras heridas que normalmente pues pueden ser contaminadas por material, ¿sí? Entonces me refiero de pronto al paciente, lo que les comenté anteriormente, presenta cojeras o que de pronto presenta un sangrado o una laceración en la parte como tal de algún miembro. Entonces, ¿qué hacen? Lo primero que hacen está bien, ¿sí? Es vendarlo, ¿sí? Para evitar que de pronto presente una hemorragia como tal. Pero entonces, ¿qué pasa? Por el calor, la humedad, puede proliferar bacterias allí, ¿sí? Como se ve en la imagen. Le puse una gasa por un día completo, ¿sí? Y se les olvida a los 3 días que el animal tenía pues esa gasa o esa herida que estaba abierta y ustedes la cerraron. Entonces, ¿qué pasa? Empieza a haber una gran proliferación de bacterias, todo tipo de bacterias, gram positivas y negativas, y entonces se ve un aspecto más alterado de lo que el paciente estaba. Entonces puede generar necrosis, el tejido de pronto muerto y de mal olor. Entonces, esto ocurre cuando se hace un cierto tipo de vendaje o que queda muy apretado, ¿sí? O que de pronto no dejan vías respiratorias de la herida, ¿sí? Por otro lado, una herida sucia, esto es la complicación más que todo de lo que les comentaba de las heridas limpia contaminada, que el paciente empieza a lamerse y se abre los puntos. Y el paciente pues es un paciente que no tiene reposo y en guarderías también puede pasar mucho que los pacientes tengan movimientos muy bruscos recién de una operación o algo, se empiecen a viscerar, ¿sí? Entonces, viscerar quiere decir que los intestinos todos están expuestos a la parte exterior, ¿sí? Y que allí pues hay más riesgo de generar más infección, ya que a nivel interno pues todas las vísceras tienen una completa antisepsia. Al exponerse al exterior pues van a causar de pronto infección, inflamación, necrosis y mal olor, si no se actúa de forma correcta. Por otro lado, lo que es más común, pues ese tipo de laceraciones, ¿sí? Que puede ocasionarse por cualquier cosa, fácilmente, un grosor mínimo por una mordida de otro paciente, por laceración de pronto de tallos, de rejas, de mallas, entre otros, ¿sí? Entonces, y ahí viene lo otro que es lo peor, ¿sí? Por un trauma, por más que todo, movimientos bruscos, por agresiones que puede ocasionar en el peor de los casos, pues un tipo de fracturas. Las fracturas pueden ser de pronto cerradas, ¿sí? Cerradas me explico que no hay de pronto alteración externa como de pronto sangrado o que se vea pronto exposición del hueso, sino se ve totalmente completo la parte del miembro, pero entonces no lo apoya y todo el tiempo está girando, ¿sí? En algunas ocasiones. Entonces que el paciente camina o su marcha y el miembro esto se rota en su mismo eje o se extiende hacia la parte inferior o superior o de lado a lado, ¿sí? Entonces ahí pues nos indica que pues hay una fractura o plenamente por una alteración sistémica que es un desplazamiento moderado de los tejidos de forma normal en el peor de los casos. Pero entonces todos este tipo de patologías
o de fracturas que se pueden presentar en este tipo de heridas en guardería, hay que tener pues en cuenta cómo actuar, ¿sí? O qué debo hacer yo como auxiliar, ¿sí? ¿Qué debo hacer? Y por último, este tipo de heridas, que normalmente pues es más común en felinos, por pelearse con otros felinos, es allí donde se generan pues mordiscos o punciones por la parte de las garras o la parte de los colmillos. Pues como les comento, tanto la parte bucal como la parte de los miembros o las falanges tienen alta cantidad de bacterias de todo tipo y se introducen a la piel, ¿sí? En la cual pues esta es una piel totalmente limpia y sana. Entonces ahí es donde empiezan a generar pues ese tipo de pronto de abscesos o que se vean como en la primera imagen anterior, que genere pues de pronto un hueco, ¿sí? En la parte de la piel producida por más que todo peleas. Por otro caso, objetos cortopunzantes que hayan ocasionado pues heridas o dolor al paciente. Ya no solo sea por un cuchillo, por punción, sino por balas, por palos, por astillas, que el paciente pues por andar de pronto de curioso generó este tipo de patologías. Eh, Esto sería esto, lo que les comentaba, por dejar una herida bastante tiempo cerrada que puede generar necrosis en estos pacientes. Entonces, necrosis quiere decir que el tejido, como pueden ver, se torna más que todo negro. Normalmente, pues no debe verse de esta manera. Entonces, se torna negro de mal olor. Hasta en el peor de los casos, la infección puede proliferar a nivel de hueso o a nivel de piel, haciendo que el paciente pues pueda generar bacterias y necesite pues amputación de ese miembro. Entonces, lo primero que debemos hacer cuando hay este tipo de heridas abiertas, como les mencioné anteriormente, esto siempre se recomienda realizar una tricotomía de la zona, ¿vale? Entonces, la tricotomía, ¿qué significa? Rasurar el paciente para que despeje un poco o respire la herida y que por ende pues el pelo no me genere más humedad o proliferación de bacterias. Entonces, teniendo en cuenta un rasurado o una tricotomía amplia y suficiente, pasamos a hacer la antisepsia o la limpieza de eso. Entonces, ¿con qué se puede realizar? Normalmente, pues hay un champú o una solución que es a base de clorexidina. La clorexidina le puedo decir pues que se puede utilizar en cualquier especie y en cualquier tipo de herida. O también está la povidona yodada. Pero recuerden, o les hago recalco, que los felinos son tóxicos al yodo. Entonces, en este caso no se podría implementar en felinos, pero en caninos sí se puede implementar. Cualquiera de estas dos soluciones estaría bien. Entonces, se realiza pues solución jabonosa si consiguen pues mejor para que haga espuma en la zona y se lave luego con bastante agua y por ende pues dejen respirar la herida, ¿sí? Allí pues ahí se mira si dependiendo de la patología que ingrese por fractura o herida, se recomienda pues realizar la parte de vendaje o si es necesario dejar que la herida respire o cierre por segunda intención. Pero como les digo, si es clima templado, recordar y tener en cuenta esto, la parte de los moscos porque pueden generar pues una miasis secundaria. Entonces, por eso de pronto tener en cuenta ese tip. Llegado el caso, pues se puede aplicar un ungüento que sea de pronto que sea repelente, sí, que tenga un olor bastante fuerte, pero que al momento pues me ayude a confrontar y a cicatrizar pues la herida. Otra opción que les dejo, si ustedes pues no tienen este tipo de soluciones, se puede hacer pues este tipo de limpieza y se puede dejar gelatina sin sabor, ¿sí? La gelatina sin sabor pues me genera pues una capa, pues por así decirlo, de colágeno, que pues no es muy agradable pues a la parte como tal de moscos y por ende me ayuda a generar más colágeno y que cicatrice más rápido. Eso sería bueno, sí. Pero recuerden pues que la gelatina máximo 24 horas y luego se puede retirar para esa capa que genera con un poquito de agua tibia, ¿vale? Llegado al caso pues de emergencia, se puede observar. Eh, los implementos que podemos utilizar para realizar un tipo de vendaje que ustedes de pronto decían realizar, se pueden con este tipo de instrumentos o materiales. Hay un algodón que es laminar. Laminar quiere decir que no viene de pronto separados en bolitas de algodón, sino viene una capa gruesa y grande de algodón que nos ayuda pues como tal a envolver la herida, ¿sí? Que tenga el paciente.
Por otro lado, también es muy de la mano o muy de para tapar heridas con gasas. Las gasas pues tienen una malla que me deja de pronto respirar un poco la herida si ustedes no quieren tapar la profundidad, ¿sí? Por otro lado, pues está el cobal, perdón, el cobal, que son vendas que se ponen para proteger la herida, ¿sí? Estas vendas recuerden pues que son de mucha fracción. Me refiero que si ustedes las dejan muy apretadas, ella va a apretar el doble y es allí donde se genera pues un mal vendaje y una necrosis o una proliferación de bacterias. Entonces, llegado al caso, tener en cuenta pues eso. Lo otro, pues, podemos implementar el espadrapo para asegurar, pues, de pronto el vendaje provisional que le realizamos en el momento. Y hay otro, pues, que se conoce como una férula, llegado al caso, ¿sí? Normalmente esta férula se pone más que todo en pacientes con fractura, ¿sí? Que llegado al caso se fracturaron. Entonces, lo que hace la férula es generar más estabilidad y que llegado al caso el paciente pues vaya a caminar, no apoye el miembro, sino apoye la férula, ¿sí? Entonces, estos serían de pronto los implementos más adecuados que les puedo yo mencionar para este tipo de patologías de heridas o fracturas. Respecto a envenenamientos, normalmente lo que se hace plenamente pues es actuar de forma inmediata, ¿sí? Lo primero, si ustedes ven que el paciente acabó de consumir, llegado al caso, un raticida, que normalmente pues los dejan para controlar plagas, o consumió algo que no debería, lo primero que ustedes deben hacer pues es hacer vomitar el paciente. Y después de hacerlo vomitar, llevarlo pues a un centro veterinario de forma urgente, ¿sí? Como máximo es lo único que podemos hacer más que todo en esos casos de envenenamiento. ¿Cómo lo podemos hacer vomitar? Ustedes pueden coger un puñado de sal, sí, que eso pues lo tenemos en la mayoría de lugares. Se lo pasamos directamente, que el de gluta. Lo que hace la sal es generar un pH más ácido del estómago y que el paciente pues vomite, ¿sí? Pero pues efectos secundarios tiene que pues, el paciente puede generar pues una úlcera estomacal o una gastritis crónica, ¿sí? Pero entonces, ¿qué pasa? Como el veneno, ¿sí? O algo que el paciente consumió, no dejamos que por ende pasara el ciclo de absorción. Entonces, pronto posiblemente el paciente va a recuperarse más rápido, ¿sí? No quiere decir que esa sea la solución total, sino lo que vamos a hacer es que no dejar que el veneno se absorba a nivel intestinal, sino pues una vez lo elimine vía bucal, pues es más rápido controlar de pronto los efectos secundarios que ocasionó. Pero lo principal, hacerlo vomitar y enseguida llevarlo a un centro veterinario, ya que pues hay diferentes alteraciones de envenenamiento y muy posiblemente los pacientes respondan de forma diferente. Unos convulsionan, otros vomitan, otros generan cegueras esporádicas, entre otras patologías. Pero más que todo en este tipo de envenenamientos, principal hacerlo vomitar. Si ustedes no tienen sal, aunque pues no creo, lo otro que se puede suplementar es agua oxigenada, ¿sí? Se puede agregar varias cucharadas y esperar que el paciente vomite. Eso es de forma inmediata. Como les digo, cambia el pH del estómago, pero de igual manera eso es de emergencia, ¿sí? Llegado el caso de que ustedes se den cuenta de que el paciente consumió el fármaco, el tóxico, y se dieron cuenta pues a la hora después. Ahí el medicamento, el tóxico ya se absorbió. Entonces ahí no va a hacer absolutamente nada que ustedes lo hagan vomitar, ¿sí? O sea, el vómito se genera de forma inmediata que ustedes observen que lo acabo de consumir. Pero si ya pasó más de una hora o de 2 horas, ya no va a hacer absolutamente nada el vómito porque el tóxico se absorbió. Entonces hay que llevarlo de forma inmediata al veterinario y esperar pues que él nos dé las siguientes indicaciones. Y por último, el plan de manejo y de riesgo, más que todo me centro en la parte de alimentación y vacunación, ¿vale? Entonces, recordar que un paciente canino, su plan de vacunación siempre debe iniciar a los 45 días de vida. Entonces, acá les dejo el esquema de vacunación que un canino debe cumplir. Normalmente, pues hay varios laboratorios que tienen estas mismas vacunas, ¿sí? Normalmente, pues se conocen así, pero hay otros laboratorios, pues que le tienen otro tipo de nombres y otro tipo de ciclos, ¿sí? Pero es importante que se vacunen frente a todas estas enfermedades que les menciono. Entonces, la primera vacuna es a los 45 días de vida, que es la PUPI. Entonces, nos cubre parvo y moquillo.
La segunda vacuna, que es la pentavalente, nos cubre moquillo, hepatitis, tos de las perreras, parvovirus y parainfluencia. La tercera vacuna se llama hexavalente, nos cubre la parte de moquillos, adenovirus tipo 1 y 2, hepatitis, tos de las perreras, dos cepas de leptospira, parvovirus, parainfluencia y coronavirus. Y por último, la parte de la rabia o IKC, que también se conoce como tos de las perreras. El intervalo entre cada vacuna debe ser entre 15 a 20 días, según pues como lo manejen el laboratorio o como les manejen ustedes las vacunas. Pero máximo pues los pacientes deben tener este esquema de vacunación. Referente a su desparasitación debe ser mensual. Su primer desparasitación debe ser a los 30 días de vida. Después de esto, hasta que cumplan los 8 meses o el año, se desparasitan pues siempre mensual. Ese sería un plan para un paciente cachorro. Es importante recordar que cuando un paciente está con una vacuna o dos vacunas, no lo reciban en criaderos ni en guarderías, porque el paciente debe cumplir una cuarentena total, aislado de cualquier tipo de paciente o lugar que previamente pues haya estado en una desinfección o entre otro, porque el paciente hasta ahora me está generando anticuerpos frente pues a todo tipo de enfermedades que conlleva esto. Cuando un paciente ya está adulto, es importante cumplir el refuerzo de vacuna y desparasitación. Entonces, las dos vacunas que sería el refuerzo anual conlleva con la hexavalente que tiene pues el moquillo, adenovirus tipo 1 y 2, la parte de hepatitis, tos de las perreras, dos cepas de leptospira, parvovirus, parainfluenza y coronavirus. A los 15 o 20 días se pone la rabia y la tos de las perreras. Esas dos vacunas son obligatorias de forma anual, ¿sí? Todos los años se debe cumplir. Y la desparasitación, ya después de que el paciente cumpla el año de vida, se desparasitar cada 4 meses de por vida para tener un control y una regulación de la carga de parásitos. Y referente pues a la parte de ectoparásitos como pulgas y garrapatas, pues hay varios medicamentos. Ahorita pues está el Bravecto, que es el que me cubre durante 3 meses. O para 5 semanas está el mismo Bravecto, que ahorita salió al mercado, una pastilla que me cubre por 5 semanas de la misma marca. Hay otro que es el Nesgar, la Simparica, el Credelio. em, mm, o hay de pronto pipetas tópicas que se pueden implementar, ¿sí? Entonces, un control de esto como mínimo para ingresar pues a guardería. Y como les digo, de pronto los exámenes sanguíneos que les comenté anteriormente. Para un felino, su plan de vacunación inicia los primeros 3 meses de vida. Entonces, antes de ustedes agregar pues la parte de vacunación, deben realizarle pues el test de enfermedades virales, como lo son SIDA, leucemia felina, calicivirus, y aparte pues pacientes con micoplasma, hemobartonela, que son propias pues en ellos, ¿sí? O que pueden ser pues transmitidas. Descartando pues este tipo de enfermedades, se empieza o se inicia con su esquema de vacunación como lo son la primera vacuna, que es la triple felina. Esta vacuna trae inmunodeficiencia, rinotraqueitis y calicivirus. La segunda es la leucemia y la tercera la rabia. Ese mismo esquema que les acabo de mencionar se debe repetir siempre de forma anual en felinos, llegado el caso de que ellos estén libres de cualquier tipo de patología o enfermedad previamente mencionada. Lo mismo se realiza pues en su desparasitación, lo mismo que los caninos, mensual de hasta que cumplan los 8 o el año y luego cada 4 meses de por vida. Referente pues a su esquema de alimentación es importante tener en cuenta lo siguiente. Si un propietario, lo ideal es que les den unas marcas de concentrados que sean pues buenas, que sean pues reconocidas, que sean premium o super premium, que no tengan tanta cantidad pues de sodio o de conservantes y colorantes, o mejor que no tengan, ¿sí? Sería lo ideal. Acá les tengo un ejemplo. Normalmente pues el equilibrio es un concentrado de una marca super premium y tiene una, en el mercado pues tiene una buena regulación frente a cualquier tipo de patología de los pacientes, ¿sí? A un buen crecimiento. Siempre les menciono a los propietarios que es importante que le inviertan en un concentrado de buena calidad para que el paciente pues a futuro cuando ya crezca tenga una mejor resistencia frente a cualquier tipo de patologías y que su sistema orgánico y desarrollo tenga una correcta evolución.
Entonces, lo ideal pues que sea una marca buena. Entonces, lo ideal es que el concentrado de cachorros se dé hasta que el paciente cumpla un año. Cuando este cumple un año, el paciente pues ya es adolescente y se puede cambiar pues a concentrado de adulto. Lo ideal es que lo cambien de la misma marca, me refiero, se le da un concentrado pupi de equilibrio. Cuando cumple el año se le pasa pues adulto de equilibrio de la misma marca para no generar pues un descontrol del pH a nivel intestinal y que el paciente luego en guarderías ingrese con diarreas, vómitos por cambio de concentrado. Lo otro, lo mismo con los felinos, un concentrado pupi de la misma marca y cuando estén en adultos, la misma marca. Tener en cuenta pues que cada paciente, si están en guardería o en criaderos, cada uno debe tener pues un plato diferente, ¿sí? Por lo menos, o que si todos comen pues del mismo concentrado, pues que solo sea esa marca. No que de pronto el que estuvo en guardería comió concentrado el gato, luego consumió concentrado el económico, luego el otro, porque es allí donde se presentan todos los síntomas gastrointestinales de ellos. Y eso era lo que les quería compartir respecto a la clase de hoy, que era la parte de auxiliares, más que todo en guarderías de criaderos y refugios. Ahora vamos a pasar a la sesión de inquietudes. Eh, Recuerden pues que ya pueden encender sus audios o sus cámaras para responder cualquier tipo de inquietud. O el chat también está activo por si desean tener alguna una pregunta que desean realizar o escribir. Vale, entonces si de pronto no hay alguna inquietud, recuerden que el material de estudio se lo suministro con mi asesora. Ella se encargará de suministrárselo a sus correos en conjunto con los certificados. Entonces espero la clase haya sido de su agrado. Espero verlos en otra oportunidad. Un saludo desde Colombia y que tengan una feliz noche.